Voces que generan opinión en Mesa de Noticias. Oye, antes de que le demos la bienvenida a nuestro columnista, que ya sabemos que está conectado ahí en nuestro locutorio virtual, vamos a entregarles una información relacionada con un ataque incendiario que se habría dado durante las últimas horas ahí en Copquecura. Así que las autoridades están recabando ya mayores antecedentes para que nosotros les entreguemos también a ustedes más información. Y yo les decía, ya lo vemos conectado, está ahí nuestro columnista. Cada 15 días nos encontramos para hablar de temas relacionados con el medio ambiente, el cuidado del planeta, los mares, las lagunas, oye, muchísimos temas, el reciclaje también. Es el profesor, el director del Centro EULA de la Universidad de Concepción, Ricardo Barra. ¿Cómo está, profesor? Hola, profesor. Hola, muy buenos días. Qué gusto de verlas de nuevo, Ángela, Leslie. ¿Cómo han estado ustedes también? Mira, un poco resfriado ahora. No sé si será COVID o no. Pero lo Justo cierto estábamos es que, hablando de eso. Sí, yo creo que otro virus debe ser. Sí, hay una cantidad de resfríos, alergias, una mezcla que Además, esta ha sido una primavera, convengamos que ha sido una primavera fría. No ha sido, Sí. salvo el día de calor que tuvimos, que fue extraordinario, el lunes de la semana anterior. El resto de los días ha estado bastante frío, diría yo. Pero que un poco pone en duda lo que todos pensamos del cambio del clima, ¿no? Y me gustaría conversar sobre la COP27, lo que se está haciendo en Sharm el Sheikh, en Egipto, ¿no? Y un poco contarle a nuestras y nuestros auditores, digamos, de qué se trata esta conferencia, ¿no? Como Y a veces se ve tan lejana, profesor. se ve lejana, pero tenemos gente de la región ahí. Sí. Sí, ahí está la Anita Araneda, que es la presidenta de la Comisión de Medio Ambiente del Gobierno Regional, que está desempeñando ahí un papel bien activo. Está la profesora Alejandra Ester, que me antecedió en el cargo de directora del EULA, ahora es académica de la Facultad de Ingeniería de nuestra universidad, de manera que tenemos cierta representación regional en la COP27, y ayer vi que el pabellón chileno que hay, porque Chile ha tenido un rol bien interesante en esta conferencia, desarrollaron, digamos, una serie de actividades, conferencias y diálogos con los que van a la conferencia. Ya, esta es una conferencia... Sí, No, perdón. yo le quería decir que es bien interesante el papel, usted decía, que está jugando la consejera Araneda respecto de poner en tabla muchos temas que son medioambientales ahí, y ahora muy también pendientes y haciendo harta difusión respecto de lo que está pasando en la COP27. Sí, yo creo que, bueno, hay varios temas. Esto se hace, digamos, esta conferencia de las partes, que esa es la traducción, donde todos los países que son firmantes y son partes de este acuerdo global, digamos, que tiene el compromiso de reducir, por un lado, digamos, la presión que nos está poniendo la crisis climática para alcanzar ciertas metas y objetivos, ¿ya? Este acuerdo se firmó el año 2015 y lleva ya varios años en función, pero viene de un acuerdo anterior, que es de la década, digamos, de los años 90, ¿ya? Del encuentro que se hizo en Río el año 92, ¿no? Ahí se inició la preocupación por el tema del cambio climático, que derivó primero en un protocolo y que finalmente devino en este Acuerdo de París. Y Chile es parte. Chile iba a organizar, acuérdense ustedes, la COP25, que significó también poner el tema del cambio climático en la opinión pública en Chile, y el interés que el país ha ido mostrando y ha ido desarrollando en términos de su preocupación y ocupación en el cambio climático ha sido bastante destacado, incluso en esta COP27. La ministra Maísa Rojas está liderando, junto con los alemanes, una mesa que yo diría es la mesa que va a ser la más relevante en lo que va a salir de la COP, que es la mesa que tiene que ver con el concepto de pérdidas y daños. Este es un nuevo concepto que emergió 3 días antes de que empezara esta reunión, para ver si se ponía o no se ponía en tabla. ¿Qué significa esto de las pérdidas y daños? Significa que los países que están siendo más afectados por el cambio climático, ¿no?, le están pidiendo a aquellos países que son más responsables de las emisiones de gases, y los responsables todos sabemos quiénes son: China, Estados Unidos, todos los grandes países, la Unión Europea, le están pidiendo más recursos, mucho más recursos, para, por un lado, reparar las pérdidas que hemos tenido producto de la crisis climática, los eventos climáticos extremos,
los huracanes, las lluvias extremas, las crecidas, las sequías, ¿no es cierto? Que todos esos elementos intensificados por el cambio climático tienen un costo económico enorme. Fíjense ustedes que se estimó que entre el año 2000 y 2020 la crisis climática nos está costando del orden de 500.000 millones de dólares, o sea, una cantidad estratosférica de recursos, ¿ya? Y ya en el Acuerdo de París, los países emisores, ¿no es cierto?, se comprometieron con un fondo de 100.000 millones de dólares que no han cumplido. Entonces, fíjense ustedes las tensiones que empiezan a haber, porque los países más vulnerables, aquellos, por ejemplo, estados insulares, que están observando que el nivel del mar crece y muchos de ellos amenazados incluso de desaparecer, están presionando muy fuertemente en esta conferencia de las partes, en este diálogo, ¿no?, para que pongan más recursos los países de manera de reparar las pérdidas económicas, de compensar los daños que está causando el cambio climático. Y ahí América Latina tiene una voz bien grande que indicar, porque es en América Latina donde, por ejemplo, el ascenso del nivel del mar se está observando con mayor intensidad. Toda la costa atlántica, el mar está aumentando a una tasa mayor a la que se esperaba, ¿ya? Estamos perdiendo, fíjense ustedes, ahora que está todo el mundo preocupado de la crisis económica y del Producto Interno Bruto, ¿no es cierto? Este indicador que nos dice si estamos bien o mal en términos económicos, estamos perdiendo cerca del 1,8 a 2% del PIB anual, producto de los dineros que tenemos que gastar para remediar los efectos que está teniendo, ¿no es cierto?, eventos extremos, como por ejemplo en Chile lo hemos vivido, ya los aluviones en el norte, las inundaciones, ¿cómo se llama? La, la sequía también, de manera que es una discusión muy interesante que se logró afortunadamente instalar en la agenda y que está liderando nuestra ministra con el ministro de Medio Ambiente de Alemania, y ojalá que pueda llegar a buen puerto. Yo lo veo algo complejo porque los países no han logrado cumplir con el compromiso previo, y claro, los países que emitimos menos como Chile, ¿no? Chile es un 0,23, 0,25% de las emisiones globales, o sea, nuestra contribución es bastante mínima, digamos, a las emisiones de gases de efecto invernadero, pero nosotros somos receptores de los efectos que eso tiene, ¿ya? Y eso es lo que está pasando con muchos países que se sienten impactados, ¿no? Y que están hoy día empezando con mucho más fuerza que antes a exigirle a los países más desarrollados, por un lado, detengan las emisiones de gases de efecto invernadero a la tasa que tienen hoy día, y en segundo lugar, compénsennos, digamos, en términos económicos, para poder nosotros tener una respuesta mucho más efectiva a los efectos que está teniendo el cambio climático en los países más vulnerables, ¿ya? Así que hay una tarea bien, bien interesante. Sigue la discusión, por cierto, de una meta más ambiciosa, porque así como vamos, Leslie, Ángela, vamos a tener 3 grados más a fin de este siglo. 3 grados. Va a haber un salto en la temperatura, digamos, esa es la predicción que se hace, demasiado grande. Si ya con 1,1 grado estamos teniendo los problemas que tenemos, imagínense cómo va a ser el planeta con otro grado, 2 grados más, prácticamente. Entonces, es una situación bastante urgente. El secretario general hizo un llamado en su discurso inaugural a acelerar el tranco, a que los países cumplan sus compromisos, y en ese sentido tenemos que decir que a pesar de que se observa una tendencia global del incremento de las emisiones, incluso en Chile, incluso en Chile, se están haciendo enormes esfuerzos. Y particular un país como el nuestro, imagínense ustedes, ya este año, el año 2021, 2022, prácticamente el 25% de nuestra matriz energética está empezando a provenir de energías limpias, ¿ya? Lo que es un tremendo avance, ¿ya? Ahora, eso también no está exento de otras dificultades y problemas que vamos a discutir seguramente en columnas futuras, ¿no? De las implicancias que eso puede tener, porque toda esa energía se tiene que transmitir de alguna forma, ¿no? Y ahí estamos carentes de infraestructura nosotros en Chile, ¿ya? Y empiezan a aparecer los conflictos. ¿Por dónde va a pasar la línea? ¿Ya? ¿Dónde vamos a tirar la línea que va a llevar la energía desde donde se produce hasta donde se consume? Y esas son las dificultades que vamos a empezar a enfrentar, digamos, en el futuro. Yo no estoy muy optimista, hay mucho pesimismo en relación a los resultados que pueda tener esta conferencia de las partes, porque básicamente estamos en una crisis económica, ¿ya? Global, dada por la pandemia por un lado, el efecto de la guerra Rusia-Ucrania, que está generando impactos a nivel global. De hecho, en Europa, por ejemplo, dado que
Rusia provee de gas natural a Europa Occidental, ¿no? Y como ahora ese suministro se puede cortar, en países como Alemania, por ejemplo, y otros, se está pensando en reabrir viejas centrales térmicas a carbón. Imagínense lo que eso significa, ¿ya? De manera que con esto les quiero explicar que prácticamente está todo muy interconectado, es muy complejo este escenario, y por eso yo no veo mucho optimismo en los resultados que pueda tener esta conferencia de las partes. Mm. Ahí, profesor, hay un tema que también tocó respecto a lo que nos cuesta, todo lo que tiene que ver con este cambio climático. ¿Cómo convive también, precisamente con lo último, lo quiero enlazar, que decía, de el tema también de las industrias? Siempre se habla de que, bueno, si queremos avanzar en algún tema, bueno, pero entonces las leyes ambientales no deberían ser tan estrictas desde el punto de vista económico. Parece que siempre el desarrollo económico es ahí también a veces un punto de conflicto para poder Sí, resguardar o para poder avanzar. sí. Yo, Ahora, también nos cuesta plata todos los efectos del exactamente, cambio climático, exactamente. ¿cómo lo enfrentamos A también desde ver, esa perspectiva? bueno, yo creo que aquí hay una cosa que Chile ya está haciendo, digamos, fundamental, porque la industria tiene que trabajar en función de energía. La energía es clave para la industria. El sector que consume más energía en Chile es la industria, ¿ya? Después viene el transporte, después viene el comercio, después venimos nosotros, los ciudadanos, etcétera. Pero la industria es un consumidor importante de energía. Entonces, si logramos transformar el sistema energético para que la industria se alimente de sistemas de energía limpia, vamos a estar haciendo una transformación muy significativa. Y Chile está avanzando en esa dirección. Acuérdense ustedes, el hidrógeno verde ha estado prácticamente en las noticias. Chile se está viendo como una potencia de producción de hidrógeno verde que puede ser interesante para alimentar con esa energía a nuestra industria local y además exportar esa energía a otros países, ya cosa que sería inédita. Chile es un importador neto de energía, ¿no? Y ahora podríamos estar en condiciones de poder exportar. Y eso yo creo que el sector industrial tiene que empezar a trabajarlo con mucho más intensidad, ¿no? En hacer transformaciones que permitan, ¿no es cierto?, hacer esta transformación productiva en base ahora a una energía que ellos requieren, por cierto, mucho más limpia. Pero tienen que hacer un segundo esfuerzo, que es ser más eficientes en el uso de la energía. O sea, se pierde mucha energía, la perdemos en nuestros hogares, imagínense ustedes, y no la van a perder en el sector productivo, digamos, en su forma de funcionar. Y contrario a lo que se cree, mi impresión es que haciendo esta transición, ojalá lo más rápido posible, esto no nos va a significar más costos, ¿ya? Porque ese es el miedo del sector productivo, pero esto va a ser muy caro, la energía va a salir muy cara, esto va a ser, nos va a llevar a la quiebra, etcétera, pero eso no es verídico en el sentido de que vamos a tener acceso a una energía más limpia, más económica y más accesible, ¿ya? Y eso va a permitir hacer esta transición, ojalá lo más rápido posible, hacia un sector productivo que use energías limpias en sus procesos. Yo creo que esa es una transformación fundamental de nuestro sistema productivo que nos va a producir, digamos, un beneficio neto en términos ambientales, sociales y económicos. Yo creo que ahí hay una tarea que tenemos que acometer. El otro día tuvimos justamente una reunión con el Comité de Cambio Climático de la Cámara de la Producción y el Comercio y tuvimos esta discusión, esta conversación, ¿ya? Eh, de la promoción, y hay ya buenos ejemplos que yo creo que son poco compartidos, ¿ah? Porque claro, estamos en un ambiente, digamos, un poco crispado, de mucha desconfianza, pero ya hay una parte importante del sector productivo que está haciendo avances significativos en la eficiencia energética, en el ahorro de energía y en la incorporación de energías limpias en sus procesos productivos. Ya, eso es fundamental. Sin eso, probablemente el avance hacia metas más ambiciosas de desarrollo y el combate al cambio climático se van a poner cuesta arriba, ¿ya? Y por eso, digamos, Chile es mirado con mucho interés a nivel internacional, digamos. Es mirado con mucho interés como un ejemplo de cómo hemos ido acelerando esta transición hacia un sistema energético mucho más sostenible, ¿ah? Y ahí tenemos mucho que quizás contribuiría a enseñarle al resto de nuestros vecinos de los países de América Latina en cómo hacer esta transición mucho más eficiente, mucho más rápido, en función de la crisis que nos toca vivir.
Y ahí, profesor, me imagino que lo que se necesita es justamente lo que usted decía, rapidez. Nosotros hablábamos a mediados de semana de este tema que nos aqueja, que es el tema de la basura, y también llegábamos a este punto. Se necesita algo más de, casi como de shock, así, Sí, y nos acordábamos con Leslie de cómo fueron estos cambios culturales, por ejemplo, del tema de no fumar dentro de los lugares sí, que eran cerrados, que en algún momento todo el mundo decía, pero ¿cómo va a ser posible que cambio esto? Y ahora hoy día es impensado que alguien fume dentro de un lugar cerrado en una oficina. Yo me claro, imagino que no. ustedes de los tiempos también de que cuando se fumaba en las oficinas dentro. Sí, En pues los no, bares, y fíjense ustedes, justamente ayer estuvimos conversando, tenemos una visita acá en el EULA, un profesor italiano que fue de los fundadores del centro de EULA, hace ya más de 30 años, y en esa época recordábamos que los profesores fumaban en las salas, Sí, sí, ¿ah? Se fumaba en los autobuses, se sí. fumaba en los aviones, era una cosa que hoy día es impensable. Entonces, claro, ese Totalmente. cambio cultural se produjo, ¿no es cierto?, con un trabajo también muy intenso y con la oposición del sector de interés, por supuesto, ¿no? Del sector de las tabacaleras, que veían que, claro, fumar sale muy, 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 muy caro hoy día, ¿ya? En términos también de pérdidas de vidas por salud, etcétera, digamos. Pero costó, ¿ah? No fue tan fácil. Pero a lo que apuntábamos es que quizás para el tema medioambiental también se necesita de ese tipo de políticas, de ir avanzando en este cambio Mm, cultural importante, no sé, en temas como el reciclaje, la eficiencia sí, energética, en donde después hablemos en unos años más y diga, era impensado, botar todo en la sí, misma botar basura. todo en la misma sí. basura. Claro, sí, ojalá. Yo creo que ese cambio cultural tiene que ir, por cierto, acompañado de un componente educativo muy, muy potente, ¿ya? Que uno lo vea, ¿eh? Ya lo empezamos a ver en los colegios, pero yo no sé qué pasa, ¿no es cierto? Que por un lado aprendemos cosas, pero finalmente no hacemos las prácticas que aprendemos, ¿no? Una cosa es incorporar la información que se nos entrega y por otro lado, después, cómo esa información que se nos entrega la transformamos en acciones concretas. Yo creo que ahí tenemos un vacío que tenemos que ver cómo lo podemos llevar para acelerar, digamos, esta transición hacia una sociedad más sostenible. Así es, ojalá que también la COP27 se convierta en lo que en muchos recortes de prensa ha salido una COP de concreción, de poder empujar a los países a que cumplan compromisos que ya vienen de otras COP. Sí, La idea es poder ahí empujarlos a que puedan cumplir con esas instancias que ya venían por lo menos amarradas de años anteriores. claro, y sobre todo, digamos, un compromiso mucho más eficiente, porque las metas que se propone el Acuerdo de París se están viendo cada vez más lejanas. ¿Ya? El 1,5 grados era posible si es que, o será posible, si es que reducimos a la mitad las emisiones de aquí al 2030. Se ve difícil, se ve muy difícil. Así que probablemente el escenario va a ser que vamos a superar el 1,5 grados si es que seguimos así, ¿no? Y yo conversando con mis colegas de Europa me dicen que, por ejemplo, también ellos están evidenciando una crisis climática muy, 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 muy aguda, con sequías prolongadas, olas de calor extremas, ¿no? Justamente ayer apareció un artículo de unos colegas donde hacen un análisis de las olas de calor en Chile y la intensidad ha ido aumentando, pero de una forma casi exponencial, digamos, o sea, una velocidad demasiado rápida, ¿ya? Y lo hemos empezado a experimentar nosotros mismos acá. El profesor Ricardo Barra, director del Centro EULA de la Universidad de Concepción, siempre con esta columna tan certera, tan contingente. Estamos en plena COP27, tenemos representantes locales y hay que estar bastante atentos a todas estas señales porque a pesar de que sea en Egipto, sea lejos, la verdad es que se están tomando decisiones que nos afectan a Exacto, todos. Profesor, exactamente. gracias por venir a acompañarnos una semana más y nos vemos en 15 Muchas días. gracias nuevamente, Leslie Ángela, por la invitación. Que les vaya muy bien. A usted igual, que tengamos fin de semana, profesor. Ahí lo teníamos al director del Centro EULA, Ricardo Barra, parte de nuestros columnistas, que siempre viene a entregarnos estas reflexiones con respecto al medio ambiente. Ojalá, como decíamos con Leslie, en unos años más hablemos, oye, era impensado de verdad no hacer reciclaje porque hoy día ya es algo común. Ojalá Así que es. eso ocurra pronto. Sí, estamos contra el tiempo, eso se ha dicho hace tantos años, pero ojalá que empecemos a tomar más conciencia también de lo atrasado que estamos y los efectos también que se están generando.